Yo les había prometido videos sobre la pornocracia, es decir, ese momento donde el poder del Papa residía en un par de mujeres, y de eso vamos a hablar hoy. Pero si no han visto el video pasado donde hablamos del concilio cadavérico, a lo mejor tendrían que echarle un vistazo, porque en ese video nos quedamos con Sergio III. Ojo, el cristianismo no tenía ni un siglo, ya llevábamos más de 100 papas, y aún así Sergio III era catalogado como la peor escoria de todos los papas para entonces habidos. La llamada pornocracia se refiere a un periodo turbulento del siglo X, cuando poderosas familias aristócratas romanas, especialmente los teofilactos, ejercieron un control significativo sobre el papado. Teodora la Mayor y sus hijas, Teodora la Joven y Marosia, fueron figuras clave de esta etapa. Teofilacto era un senador romano y su esposa Teodora ostentaba un cargo similar. La familia, noble e influyente, poseía contactos, dinero y educación, y supieron aprovecharlo. El primero de esta familia en llegar a ser papa sería conocido como Sergio III. Según rumores, Marosia fue presentada a Sergio III en su adolescencia y se convirtió en su amante a los 15 años, cuando él tenía más de 50. De esta relación habría nacido el que posteriormente sería conocido como Juan IX, aunque algunas fuentes atribuyen su paternidad a Alberico I, marqués de Camerino y primer esposo de Marosia. En 914, Teofilacto y su yerno apoyaron la elección de Juan X como papa, quien posiblemente había sido amante o de Teodora la Joven, cuando era obispo de Ravenna. Sin embargo, Juan X no se comportó como un títere e intentó restaurar el poder papal, aliándose con Berengario de Friuli. Pero tras el asesinato de Berengario en el 924, Italia volvió a ser un caos. Marosia y Alberico tomaron el control de Roma y a la muerte de Teofilacto en 926, Marosia heredó el poder familiar. El pueblo, cansado del dominio de Alberico, se rebeló y lo expulsó. Refugiado en Toscana, Alberico intentó aliarse con los húngaros, pero fue asesinado. Juan X intentó recuperar el poder aliándose con Hugo de Provenza, pero Marosia reaccionó casándose con Guido de Toscana, hermanastro de Hugo. Con su apoyo militar, tomó el castillo de San Angelo y encarceló a Juan X, donde ordenó su asesinato. A partir de entonces, Marosia controló a los papas, incluyendo León VI, Esteban VII, pero sobre todo a su propio hijo, Juan XI, relegado a funciones espirituales mientras ella gobernaba. En el 932, Marosia se casó con Hugo de Provenza para consolidar su poder, pero su hijo Alberico II se rebeló durante el banquete de bodas, mató a su padrastro y encarceló a su madre, tomando el control de Roma. Alberico II mantuvo su poder hasta su muerte, logrando que su hijo Octaviano fuera elegido papa, y él tomó el nombre de Juan XII, y esto fue al fallecer Agapito II en el 955. Juan XII es conocido por ser uno de los papas más inmorales que ha habido. Su vida sexual no solo era vasta, sino ampliamente conocida. Tenía un comportamiento más que libertino, gustaba de andar borracho, oficiaba misas de la manera en que le diera la gana, invocaba a dioses paganos cuando jugaba juegos de azar, y en general los cronistas de la época lo describían como alguien a quien le gustaba ver el mundo arder. Según se cuenta, murió asesinado por el esposo de una de sus amantes, que los encontró en el acto y lo aventó por la ventana. La influencia de la familia Teofilacto continuó incluso después de la muerte de Juan XII. Otros papas vinculados a ellos fue Benedicto VIII, Juan XIX y Benedicto IX, quien fue papa en 3 ocasiones, y accedió al cargo gracias a que su padre Alberico III compró el puesto cuando tenía 18 años. Sí, otra vez tenemos un papa que tiene más hormonas que fe. Recapitulemos, porque aquí don Benedicto IX era sobrino bisnieto del papa Sergio III, fundador de esta dinastía papal, además de sobrino de Juan XIX y Benedicto VIII, pariente lejano de Juan XI y Juan XII, y a su vez fue tío del antipapa Benedicto X y tío abuelo materno de Gregorio VII. El caso de Benedicto IX es único. Su primer periodo como papa comenzó en el año 1032 y estuvo marcado por controversias y acusaciones de inmoralidad y corrupción. En 1044, una revuelta en Roma lo depuso y eligió en su lugar al obispo Juan de Sabina como Silvestre III. Sin embargo, Benedicto IX regresó con el apoyo de sus familiares y expulsó a Silvestre III. En 945 renunció al papado, supuestamente para casarse, y vendió el cargo a su padrino, quien se convirtió en el Papa Gregorio VI. Poco después, Benedicto IX se arrepintió de su decisión e intentó reclamar el papado. Y esta situación sin precedentes llevó a que hubiera 3 individuos reclamando ser el legítimo papa:
Benedicto IX, Silvestre III y Gregorio VI. La confusión y el desorden llevaron al rey alemán Enrique III a intervenir, y en 1946 mandó a todos a la fregada y nombró al nuevo papa Clemente II. Tras la muerte de Clemente II en 1047, Benedicto IX regresó a Roma y se instaló nuevamente como papa. Sin embargo, su gobierno continuó siendo impopular y finalmente fue expulsado de Roma en 1048. Benedicto IX fue excomulgado y pasó sus últimos años retirado en un monasterio, donde se dice que murió entre el año 1055 y 1056. La historia de estos papas refleja cómo el poder absoluto corrompe, y más cuando está en manos de jóvenes inexpertos, ambiciosos y calenturientos. Y si nos fijamos, los hombres que ejercieron el control sobre los papas no recibieron el mismo juicio moral que las mujeres. Es evidente que detrás de muchos de estos papas siempre hubo figuras de poder influyentes, fueran hombres o mujeres, y que los mismos papas dejaban mucho que desear como figuras morales. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica hemos visto papas involucrados en conductas inmorales, abusos, crímenes y encubrimientos. Sin embargo, Dios nos libre de que una mujer tenga poder o destaque en el ámbito religioso. Esto parece ser el verdadero escándalo que se debe evitar a toda costa. Si nos ponemos a analizar concienzudamente, nos damos cuenta que mucho de lo que se dice sobre Teodora y sus hijas carece de documentación histórica contemporánea que lo respalde. La mayoría de estos relatos parecen haber surgido años después, probablemente como un movimiento político para desacreditar a su familia y su influencia. Y en lugar de ser una realidad histórica, suena más a un chisme construido con fines políticos. Lo curioso es que, cuando el poder está en manos de una mujer, no faltan acusaciones de ser una ramera o de utilizar el sexo para lograr sus objetivos. En contraste, cuando hablamos de hombres como Alberico, que también controlaba a los papas, no existe el mismo nivel de juicio moral, ni se les considera meras marionetas. Por ejemplo, Juan XII no fue elegido papa por ser nieto de Marosia, sino por ser hijo de Alberico II, que era quien tenía el poder entonces. De hecho, Alberico estuvo detrás de todos los papas que ostentaron el puesto de este a la caída de su madre y hasta el ascenso de su hijo. Aquí es necesario decirlo, es muy probable que esta historia haya sido exagerada. Como ha pasado con muchas otras, las narraciones acerca de esto son muy posteriores y posiblemente pasa lo mismo que con Elizabeth Bathory, donde teníamos una mujer sí con poder, sí inteligente. Desgraciadamente no tenemos los registros suficientes ni para negar ni para confirmar esto. Y otra vez, los registros que tenemos pueden ser no muy fiables porque hay intereses aquí involucrados y son posteriores a la época. Y ahora que estamos unos días de iniciar el cónclave, sabemos que el siguiente papa no va a participar en estas cosas. Ya su figura, su elección y su poder es muy diferente a lo que teníamos antes. Pero sigue siendo poderoso, sigue influyendo en una religión mayoritaria y de alguna u otra manera sus decisiones nos afectan a pesar de que seamos ateos. Gracias por acabar de ver el video. Espero que estés suscrito y que hayas activado la campanita para que no te pierdas nada del contenido que subo. Anímate a apoyar a este canal volviéndote miembro, así tendrás acceso a contenido exclusivo. Y si todavía quieres ver más, ve estos videos que te dejo recomendados.